Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos a continuar entonces contra nuestra clase del Evangelio de San Lucas. Esta noche vamos a cubrir los últimos versículos del 27 al 49. Pero antes de comenzar la clase vamos a hacer la oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues entonces vamos a leer el primer versículo. Vamos a leer los versículos 27 al 29 de este capítulo 6, que dicen así. Dice: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Palabra de Dios. Fíjense, estas palabras colocadas a continuación de la bienaventuranza, que fue la que estudiamos la semana pasada, bien podrían considerarse como el núcleo de la doctrina de Jesús, en lo que se refiere al amor y misericordia que los cristianos debemos tener hacia los demás. El mismo Jesús, a lo largo de su vida terrena y de modo especial en su muerte, ¿verdad?, que nos describe San Lucas en el capítulo 23, Él nos ha dado el ejemplo de lo que es esa doctrina del amor y la misericordia. En los versículos iniciales de este capítulo, del 27 al 30, el Señor enumera alguna injuria que podemos sufrir los hombres y la manera como debemos responder a ellas, ¿verdad? El estilo semita, ¿verdad? Porque obviamente judíos, semitas son todos los del Medio Oriente, ¿verdad? Amigos de los contrastes, resalta con fuerza la enseñanza que queda resumida en el versículo 31 que vamos a ver eventualmente, donde dice: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, ¿verdad? La experiencia primordial del creyente es la de haber sido amado por Dios cuando todavía era enemigo suyo, ¿verdad? Y eso lo vemos en la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Aquí no se habla del amor recíproco o de amistad, ¿verdad?, del filia. Sabemos que los griegos tenían diferentes nombres para diferentes tipos de amor: el amor erótico entre el esposo y la esposa, el amor filial entre los amigos y el ágape, que es el amor perfecto que Dios nos tira a nosotros, y que nosotros debemos de tratar de alcanzar, que es el amor donde se está dispuesto a dar la vida por la otra persona, ¿verdad? Por lo tanto, aquí del amor a los enemigos no se habla del amor recíproco, de la amistad, que muchas veces puede ser un intercambio egoísta de sentimientos interesados, sino la respuesta del ágape, ¿verdad? Yo soy amigo contigo porque pues tú me caes bien y tú me ayudas y nos llevamos bien, ¿verdad? Pues es yo te doy mi amistad y tú me das tu amistad, y eso es el amor de filia, ¿verdad? Pero aquí se habla, el amor a los enemigos es la respuesta al ágape, al amor desinteresado, ¿verdad? A un amor que se entrega primero, sin esperar nada a cambio, sin reserva, hasta dar la vida. Es el amor que está hablando nuestro Señor Jesucristo cuando dice:
que tenemos que amar a los enemigos. El amor al enemigo es necesariamente ágape, un amor de la misma calidad que el amor que Dios tiene por nosotros. Pues como hemos dicho anteriormente, Él nos amó cuando todavía nosotros éramos enemigos suyos, ¿verdad? Cuando, digo, por eso pues que Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Porque lo mataron sus enemigos, pero Él dio su vida por eso, por esas personas que lo odiaban a Él y que obviamente fueron exitosos en llevarlo a la cruz, matarlo en la cruz, ¿verdad? Por lo tanto, ese es el ejemplo máximo de lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Ágape. El amor al enemigo es el medio práctico del cristianismo, que en otros pasajes se expresa como perdón, ¿verdad? Si vemos Lucas capítulo 6, del 36 al 38, que le veremos en unos momentos, en Mateo, ¿verdad? En el capítulo 6, en el capítulo 18. Por lo tanto, el amor al enemigo es el meollo práctico del cristianismo. Es un amor de misericordia, capaz de perdonarlo todo y de asumir toda distancia. Cuando nosotros estudiamos Mateo y las bienaventuranzas, una de las cosas que explicamos fue que de toda la bienaventuranza, para uno poderla entender bien, tiene que empezar con la bienaventuranza de bienaventurados misericordiosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque misericordia es la característica de Dios, del bien hebreo Gesed, ¿verdad? Y esa es la característica que resume todo lo que es Dios, porque misericordia es el tipo de amor que es capaz de perdonarlo todo, ¿verdad? Si amar es como engendrar a un hijo, perdonar es como resucitar a un muerto, ¿verdad? O sea, esto es algo todavía que va más por encima es una expresión de amor máxima, ¿verdad? La de perdonar a los enemigos. El amor al enemigo significa odiar la enemistad y el pecado, ¿verdad? Aquel que no odia la enemistad y que vive en pecado, pues obviamente no puede amar a su enemigo. Como hemos dicho anteriormente, estas bienaventuranzas no son para los neófitos en la fe, no son para los que están empezando, son para aquellos que conocen a nuestro Señor Jesucristo, son para aquellos que ya están maduros en la fe, ¿verdad? Para sus discípulos, no es para todo el que está fuera de la fe, esta bienaventuranza que dio anteriormente y que ahora está ahondando más cuando habla del amor a los enemigos. Jesús ama a los pecadores porque odia el pecado y conoce el mal que éste produce en el pecador mismo, que es su primera víctima, ¿verdad? Por eso que decimos frecuentemente, que Dios ama al pecador pero odia el pecado, ¿verdad? Y es porque el pecador es la primera víctima del pecado, ¿verdad? El que mata es más víctima que el que es muerto. El que odia es más víctima que el que es odiado, ¿verdad? Porque el pecado daña a la persona que está que comete el acto, ¿verdad? Por eso, pues, el odiar solamente le hace daño a uno, no a la otra persona. Por lo tanto, por eso es que Dios odia el pecado, ¿verdad? Porque sabe cuán mucho mal le hace a la persona humana. Nosotros, por el contrario, nos encolerizamos con el malhechor y lo odiamos, hasta tal punto que tenemos la pena de muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos sus cómplices y competidores. Amamos el mal y no conocemos el bien. Toda aquella persona que verdaderamente no puede perdonar a la persona, al enemigo, ¿verdad? Toda aquella sociedad que la única respuesta al daño que hace una persona es el quitarle la vida,
verdaderamente está siendo cómplice de esa persona que está haciendo algo malo, ¿verdad? Y competidor, ¿por qué? Porque está haciendo un mal peor, un mal mayor que lo que esa persona cometió, ¿verdad? Por ejemplo, en la cuestión de la pena de muerte, pues se le está quitando a esa persona la oportunidad de que se arrepienta, ¿verdad? De que esa persona pueda en un momento dado darse cuenta del mal que le ha hecho y pueda hacer algo para enmendar ese mal que va no solamente a ayudarlo a él, sino va a ayudar a otras personas, ¿verdad? Y nosotros estamos quitando esa oportunidad cuando realmente tenemos la capacidad de mantenerlo en la cárcel de por vida sin ningún problema. No perdonar ni amar al enemigo significa no haber conocido aún el perdón ni la salvación, ¿verdad? Por eso en el Padre Nuestro decimos, perdona a los que nos ofenden, ¿verdad? Así como, perdónanos como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Pues solamente si uno conoce el perdón y sabe lo mucho que Dios nos ha perdonado, porque todos somos pecadores en mayor o menor grado, pues si hemos sido perdonados, cuando realizamos lo que verdaderamente Dios nos ha perdonado, pues no nos queda otra opción que perdonar a las demás personas, ¿verdad? Y no juzgarlas. Porque al Dios perdonarlo, lo que está es dándonos la salvación, ¿verdad? Por lo tanto, solamente el que no conoce el perdón ni la salvación, no puede amar al enemigo. Si no amamos a nuestros enemigos, nos convertimos incluso en enemigos del mismo Dios. Así de fuerte es esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios los ama precisamente porque son sus hijos, ¿verdad? E hijos necesitados de su misericordia. O sea, Dios ama tanto al bueno como al malo, ¿verdad? Como dice el Salmo, la palabra de Dios como lluvia que cae en todo tipo de suelo, ¿verdad? Y riega la tierra del agricultor bueno y el agricultor malo, ¿verdad? Pues así mismo, pues Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros, no importa cuán malos nosotros seamos, ¿verdad? Porque Él quiere nuestra salvación y nos quiere dar la oportunidad. Por lo tanto, si nosotros no amamos a nuestros enemigos, estamos siendo enemigos de Dios, porque Dios quiere que ellos se salven. Y si nosotros, al querer desearle el mal o hacerle el mal de vuelta, pues estamos verdaderamente trabajando en contra de Dios. Estamos siendo los enemigos de Dios. El mismo Dios que los ama por cuanto son sus hijos y son hijos necesitados, ¿verdad? Como dicen, nosotros tendemos a querer más al hijo bobo, ¿verdad? Aquel hijo que necesita más, que tiende a tener más problemas o más necesidad, usualmente tendemos a ayudarlo más y a desarrollar un cariño más por esa persona, ¿verdad? En contrario, el que es autosuficiente completamente, ¿verdad? Pues de esa misma manera Dios nos ama a todos, pero ama más al necesitado, ama más a aquel que verdaderamente no tiene manera de valerse por sí mismo. Es verdad que en el Antiguo Testamento existen algunos textos que hablan del amor al enemigo, o sea que no es algo que es completamente nuevo en el Nuevo Testamento. Y vemos algunos pasajes en Proverbios, el capítulo 24, el capítulo 25 y en el Éxodo, capítulo 23. Pero, en general, se trata de pasajes que no sobrepasan los límites del amor al prójimo hebreo, ¿verdad? Y que se refiere más bien al enemigo individual y vencido. O sea, en otras palabras, ¿se acuerdan cuando el fariseo le pregunta a Jesucristo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Y Jesucristo le da la parábola del buen samaritano, donde le ve que el buen samaritano fue el que ayudó a la persona que estaba, que había sido atracada por
por los ladrones que lo habían golpeado, fue el samaritano y ninguno de los judíos lo ayudó, ¿verdad? Por lo tanto, en el Antiguo, eso viene del Antiguo Testamento, donde el prójimo era el de la familia de uno, los familiares, los amigos, su tribu, ¿verdad? Su nación. Pero fuera de ahí, no. Fuera de ahí, tú podías matarlos, tú podías luchar contra ellos, ¿verdad? Por lo tanto, este amor al prójimo en el Antiguo Testamento se refiere solamente a los mismos hebreos. O a un enemigo que ha sido vencido, ¿verdad? Por uno. Ahora, en cambio, la reacción contra el enemigo político y comunitario, no el individual y vencido, sino al enemigo político y comunitario, al menos en tiempos de Jesús, podía llegar hasta la oposición armada y violenta, inspirada en el ejemplo de Pinjas, el celoso que mató a Simi y su pareja. Les voy a decir la historia para que puedan entender. Esto se remonta, esta historia sale del libro de los Números. Y esto es cuando los israelitas estaban llegando a la tierra prometida, ¿verdad? Balán, ¿se acuerdan el profeta que el bujo habló y le dijo, no sigas porque el ángel nos va a matar? Balac, que era el rey de Moab, lo llamó a él para que maldijera a los israelitas. Y Dios, pues obviamente, pues se opuso a eso y ahí fue que el bujo no siguió, ¿verdad? Pues Balaam los bendijo 3 veces y Balac pues lo desechó. Pero entonces, una de las cosas que Balaam les recomendó es que si no los podía destruir militarmente, que lo destruyera moralmente. Entonces, ¿qué pasó? Que los moabitas adoraban a Baal, ¿verdad? Y una de las cosas que el adorar a Baal, los ritos, habían sacerdotisas que se prostituían y cuando el hombre iba a adorar al templo, pues tenía relaciones sexuales con la mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué ellos? Ellos empezaron entonces a invitar a los hijos de Israel para que adoraran y tuvieran relaciones con las mujeres de Moab. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Moisés se dio cuenta, o sea, eso fue antes de entrar a la tierra prometida, cuando Moisés se dio cuenta de lo que estaba pasando, Dios le dijo que eliminara a esos hombres que se habían prostituido, que habían usado las sacerdotisas de Moab como prostitutas, ¿verdad? Y entonces la historia cuenta, en número, que Pinjas, que vio a que era uno de los jefes de la tribu una de las tribus de Israel, que se llevó a su caseta a una de las de Moab, y entonces se fue con una lanza y los traspasó a los dos por el vientre, ¿verdad? Y entonces Dios dijo que Pinjas, por ser celoso, no celoso de celos de que, sino celo por la palabra de Dios, por lo que Dios quería hacer, iba a ser sacerdote de ahí en adelante, él y toda su descendencia, ¿verdad? Claro está, como ven, o sea, esto es una batalla espiritual, así como los amalecitas, ¿verdad? Que fueron derrotados por los israelitas, donde Israel era el pueblo elegido, y si el pueblo elegido era derrotado militar o moralmente por su enemigo, pues entonces la historia de salvación no iba a continuar, ¿verdad? Por lo tanto, es una historia bastante fuerte, pero que es basado en este ejemplo, es que los judíos de la época de Jesús justificaban una reacción violenta contra un enemigo político o
un enemigo contra la comunidad, ¿verdad? Pero no solamente amar a los enemigos, solamente era enemigo si era de su tribu, si era de su nación, ¿verdad? O sea, por tanto, eso era la mentalidad de aquella época basada en este episodio en Números, ¿verdad? Para que uno pueda entender esto. Claro está que todas esas, y eso lo hemos discutido anteriormente, pero todas estas acciones violentas tienen una razón de ser y muchas veces pues hay que erradicar el mal de raíz. Así de la misma manera que un cirujano solamente es exitoso si remueve 100% del cáncer de una persona, ¿verdad? Pues de la misma manera, pues el mal hay que erradicarlo de raíz. Bueno, pero eso es otra clase que ya dimos y que quería solamente clarificar esto. Vamos a seguir con esto. Otro grupo de los tiempos de Jesús, además de los fariseos, ¿verdad? De los saduceos, que eran los sacerdotes, eran los esenios. Y los esenios, en su afán de pureza cultural, o sea, de pureza en el culto que se le daba a Dios, exigían a los miembros de su secta un juramento de odio contra los malvados, ¿verdad? Eso nos lo dice Flavio Josefo, que es el historiador judío que se fue a favor de los romanos y que en su libro Las guerras judías explica la caída de Jerusalén y todo lo que pasó. Y menciona a Jesucristo, una de las fuentes históricas de que podemos ver que Jesucristo verdaderamente fue un personaje histórico. Pero los esenios, pues, ellos vivían en el desierto, en una comunidad aislada, rezaban todos los días, ayunaban, esperando la venida. Se dice que Juan Bautista estuvo con los esenios, pero verdaderamente eso no se ha podido comprobar, ¿verdad? Que muchas de las cosas que él predicaba era lo que ellos enseñaban. Israel, sin embargo, nunca llegó a formular un imperativo claro y universal del amor al enemigo. O sea que sí, tú podías amar a los otros judíos, a los otros hebreos, pero no fuera de ese contexto. Ahora, vamos a leer el próximo versículo. El versículo 30 al 31, que dice así: Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Palabra de Dios. Los ejemplos de no represalia explican más profundamente el amor a los enemigos, ¿verdad? Al ofrecer la otra mejilla, ¿verdad? O al entregar la túnica, la prenda interior, a quien toma el manto exterior, uno se niega a ser vencido por el mal. En cambio, vence el mal con el bien, ¿verdad? Eso nos dice San Pablo en el capítulo 12. Y aquí pues le puse la historia de quién, de José, ¿verdad? Que los hermanos lo vendieron y fue vendido en Egipto, ¿verdad? Y sin embargo, pues él los perdonó, ¿verdad? Cuando ellos vinieron a buscar comida a Egipto, y donde él era el segundo al mando después del faraón. A nivel personal, quien actúa así confía en que Dios hará justicia, sin preocuparse excesivamente por preservar su propio honor o reputación, ¿verdad? Eso fue también lo que le pasó a José, ¿verdad? Cómo cayó en la cárcel. ¿Por qué? Porque la esposa de Potifar, que era a quien él fue vendido, quería tener relaciones con él, y él se negó, y ella se quedó con el manto cuando él se fue, ¿verdad? Y ella lo acusó a su marido de que él había tratado de aprovecharse de ella. Y eso fue lo que entonces lo mandaron a la cárcel, y ahí fue que conoció al panadero del rey y del faraón, y al que le llevaba el vino, la copa al faraón, y ahí entonces le pudo analizar los sueños que tenía, y entonces cuando el faraón tuvo su sueño, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, pues él se lo analizó, y ahí entonces fue que él lo puso como segundo al mando en todo Egipto, ¿verdad? Tal comportamiento desinteresado se caracteriza también por una actitud magnánima, ¿verdad? ¿Y qué es el magnánimo? Estar dispuesto a dar
a todo lo que él pide y no reclamar lo que se ha tomado, ¿verdad? Y eso, pues, José, pues, es un ejemplo de eso. Resumiendo esta enseñanza, es lo que llamamos la regla de oro, ¿verdad? Que nos dice en el versículo 31, dice, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Una vez más, la enseñanza de Jesús va más allá de la formulación judía tradicional, que a veces es llamada la regla de plata, ¿verdad? Que está en el libro de Tobías, un libro pequeño, muy bueno, una historia muy bonita, donde dice, no hagas a nadie lo que tú mismo odias, ¿verdad? Eso es lo que se llama la regla de plata de la tradición judía. No hagas a nadie lo que tú mismo odias. O sea que no hagan el mal a nadie. Pero la regla de oro va un paso más allá. Dice, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Y todo el mundo quiere que los traten bien, ¿verdad? Pues no solamente hacer el mal, sino es hacer el bien, ¿verdad? Por eso, pues nosotros pecamos de omisión, como decimos todos los domingos cuando hacemos el yo me confieso ante Dios Padre Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. O sea que no solamente hacer el mal, el dejar de hacer el bien es pecar, ¿verdad? Jesús enseña que no basta abstenerse de hacer el mal, sino que hay que hacer activamente el bien, incluso cuando los demás no correspondan, ¿verdad? Uno no hace el bien para que la otra persona le responda, sea recíproco a uno, ¿verdad? Sino que uno hace el bien, como decía mi abuela, haz bien y no mire a quién, ¿verdad? Uno no, sin esperar que la persona le pueda devolver. Por eso, donde más satisfacción puede desarrollar, tener una persona es hacer el bien a alguien que sabe que no tiene ningún medio de devolverle ese bien que ha hecho, ¿verdad? Vamos entonces a leer los próximos versículos, que dice así. Dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Palabra de Dios. Bueno, luego, como vimos en estos versículos, Jesús argumenta del grado menor al mayor para mostrar cuán razonable es su exigente norma ética que no está dando, ¿verdad? Su argumento es si incluso los pecadores que están, ¿verdad? Que somos todos, estamos acá abajo, aman a quienes los aman. Si ellos pueden hacer eso, ¿cuánto más deberían amar a aquellos que buscan evitar el pecado? Aquellos que viven en gracia, aquellos que aman a Dios y que tratan de seguir sus mandamientos, ¿verdad? Pues ¿cuánto más deberían amar? No se pueden conformar con solamente amar a aquellos que los aman, porque eso también los pecadores lo hacen. Así, si personas como los fariseos, que despreciaban a los pecadores, ¿verdad?, no aceptan el mandato de Jesús, amen a sus enemigos, irónicamente permanecen al mismo nivel de aquellos a quienes juzgan, ¿verdad? Eso me trae a la mente que la parábola de los dos hombres que fueron a orar al templo, y uno era un fariseo y se fue allá al frente y dijo, te doy gracias porque yo soy un hombre que no mato, que no robo, que no soy adúltero, no como ese que está ahí detrás, que es el que recoge las contribuciones, ¿verdad? Y abusa de la gente, y es un enemigo, un traidor. Y entonces el
El otro solamente se arrodillaba, no se atrevía ni a entrar y decía, Señor, perdóname que soy un pecador. Y Jesús dice que el que colectaba los impuestos salió justificado de allí y no el fariseo, ¿verdad? Porque el otro se reconoció como un pecador, sin que el fariseo lo único que era, se alababa a sí mismo, ¿verdad? Por lo tanto, los fariseos, al despreciar a los pecadores, básicamente se convertían también en pecadores. Y peores porque eran hipócritas, ¿verdad? Como vemos, hay diferentes gradaciones de los pecados, ¿verdad? Todos los pecados son malos. Y si uno muere en cualquier pecado mortal, va al infierno, ¿verdad? Pero hay pecados que son más malos que otros. Están los pecados corporales y están los pecados espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, el pecado corporal, pues, los que están relacionados al sexo, los que están relacionados a los placeres, otros placeres en la vida, y así por el estilo. Pero, por ejemplo, los pecados espirituales es el pecado de soberbia, el pecado de la hipocresía, ¿verdad? Por eso vemos que Jesucristo le daba duro a los fariseos, ¿verdad? Para que ellos se convirtieran. Y pues sin embargo, pues los otros tipos de pecados, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, y pues él pues no es que los tratara con menos rigidez, pero sí, como se arrepentían, pues entonces él era menos, como diríamos, era menos estricto con ellos en este sentido, ¿verdad? Aunque estricto con todos, porque todos son pecados mortales, pero hay diferentes gradaciones. La regla de oro de Jesús es también desafío a superar la reciprocidad propia de los pecadores, que solo hacen el bien a quienes hacen el bien, ¿verdad? Y lo mismo se aplica a su mandato de prestar sin esperar nada a cambio. En todos estos casos, de otro modo, no hay mucho mérito, ¿verdad? O verdaderamente, literalmente, como dice el texto, gracia, ¿verdad? O sea, que verdaderamente, si la persona ayuda a otra persona prestándola, esperando a cambio, pues entonces, pues, eso no le da ningún mérito. El modelo que Jesús propone es el de imitar a Dios, quien es bueno incluso con los malvados, ¿verdad? Bueno y recto es el Señor, por eso muestra a los pecadores el camino, nos dice el Salmo 25. Quienes obran así se convierten en hijos del Altísimo e imitan también a Jesús, quien es el Hijo del Altísimo. Nos dice Lucas en el primer capítulo, ¿verdad? La recompensa, literalmente salario, que habla Lucas en el capítulo 10, para quienes siguen este modelo será grande, no necesariamente en esta vida, sino en el cielo, ¿verdad? Ayer, los que fueron a misa diaria, se estaba celebrando que el día de San Martín de Tours, ¿verdad? Y la historia de San Martín de Tours, que se encontró con un menesteroso y que hacía frío, y mire la nieve aquí en la pintura, no tenía con qué cubrirse, y él cogió la mitad de su manto, lo cortó con su espada y se lo dio a él. Y después por la noche soñó que Jesucristo estaba enseñándole, estaba vestido con la mitad de su manto y le estaba diciendo a los ángeles alrededor, mira, Martín, que todavía un catecúmeno, no se había bautizado todavía, me vistió. Inmediatamente después de eso, él decidió bautizarse y eventualmente lo eligieron obispo de Tours, en contra de sus deseos, ¿verdad? Lo engañaron y lo llevaron a la iglesia y le tenían ya la ordenación lista. Pero pues San Martín de Tours es un ejemplo de los santos que realmente podemos utilizar en esto que estamos discutiendo ahora. La imitación de Dios exige que los discípulos sean misericordiosos, como Dios Padre es misericordioso, ¿verdad? Nos dice en el Éxodo, dice,
El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en amor y fidelidad, ¿verdad? Otra, los Salmos dice, rico en amor y misericordia, es otro de los pasajes, ¿verdad? Con este mandato Jesús interpreta otro precepto de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, ¿verdad? Donde nos dice, en Levítico capítulo 19, dice, sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo, ¿verdad? O sea que en términos del atributo divino de la misericordia, o sea que Dios quiere que nosotros seamos como Él, ¿verdad? Y pues obviamente diríamos, bueno, pero es imposible. Bueno, solamente es posible a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que la gracia que nos da Dios, la gracia santificante que Él nos da a nosotros. La misericordia de Dios ya había sido destacada anteriormente, como vimos en Lucas en el capítulo 1. Más adelante ilustrará el mandato de ser misericordioso, al igual que su enseñanza sobre el amor a los enemigos, como la parábola del buen samaritano. Por contraste, para los fariseos, el nombre fariseo viene del griego perushin, que significa separatista. Refiere a separatista es que el nombre de fariseo, para ellos eran la cerca que mantenía la ley pura, ¿verdad? Por eso ellos eran tan estrictos con la ley, ¿verdad? Porque ellos se sentían que ellos eran lo que separaba la ley de aquellos que no la cumplían. Pues ellos querían que todos siguieran la ley. Como habíamos dicho antes, la mentalidad psicológica que hablamos en la clase anterior, de por qué los fariseos tenían esa mentalidad por el éxodo y por todo lo que pasó en Israel debido a que no seguían la ley de Dios, ¿verdad? Pues entonces, por contraste, para los fariseos la santidad consistía en mantenerse alejados de todo lo que pudiera ser impuro a una persona. Por eso vemos que en esta parábola del buen samaritano pasó un levita y cogió por el otro lado del camino. Pasó un sacerdote y cogió por el otro lado del camino. Porque el tocar a una persona que estaba muerta, si era porque la habían dejado por muerto los ladrones al hombre, lo hacía impuro. Tocar sangre lo hacía impuro, ¿verdad? Y esa impureza lo que hacía era que evitaba que ellos pudieran ir al templo y hacer sacrificios. Esta diferencia explica las controversias sobre el comer con publicanos y pecadores que vieron ya en el capítulo 5, donde Jesús, al mostrarse misericordioso, conduce a los pecadores de nuevo hacia Dios, ¿verdad? Porque para los fariseos, si tú comías con un pecador, tú estabas impuro, ¿verdad? Y por eso ¿se acuerdan la mujer que se fue por detrás y le tocó la borla del manto a Jesús, ¿verdad? Porque tenía la hemorragia que no se le curaban. Lo hizo de esa manera, no quería, porque cualquiera que la tocara a ella se convertía en impuro. Pero en el caso de Jesús, Él no se convirtió en impuro, sino que ella fue purificada por el poder de Él, ¿verdad? Y sanada. Por lo tanto, esa es la diferencia entre el pensamiento fariseo y quien Jesús es, que es Dios, y lo que enseña sobre la misericordia. Vamos entonces a leer los próximos versículos, que dicen así: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará, se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes, ¿no? Fíjense, ser misericordioso significa de modo concreto no juzgar, no condenar y perdonar. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede juzgar, porque solamente Dios conoce el corazón de las personas. Lo único que nosotros podemos juzgar es la acción de una persona, ¿verdad?
si hace algo malo, pues le puede decir, hiciste esto algo malo, ¿verdad? Pero no podemos juzgar a la persona porque no conocemos el corazón. Solamente Dios conoce el corazón de las personas. Por tanto, al no poder juzgar nosotros, tampoco podemos condenar. Y por ende, tenemos que perdonar como lo hace Dios, ¿verdad? El resultado de actuar así es que uno no será juzgado ni condenado, sino perdonado con Dios. Porque como dicen, de la manera, lo dice bien claro en este pasaje, ¿verdad? Dice, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Si nosotros somos misericordiosos, recibiremos misericordia. Si nosotros juzgamos y condenamos, nosotros seremos juzgados y condenados, ¿verdad? Por eso en uno de los pasajes de las cartas de Juan dice que la misericordia se ríe del juicio, ¿verdad? Refiriéndose al juicio final o al juicio particular cuando uno muere. Si la persona es misericordiosa, no tiene que tener ningún miedo de estar frente a Dios y ser juzgado por Dios, porque es la misericordia lo salva, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Esta enseñanza se expresa también en el Padre Nuestro, como hemos dicho anteriormente. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, ¿verdad? Y aquí le puse esta foto de San Juan Pablo II, ¿verdad? Cuando fue y perdonó al individuo que le disparó y casi lo mata, ¿verdad? Y él abogó por él para que no lo pusieran en la cárcel, pero bueno, la ley es la ley, pero él fue y habló con él y lo perdonó. El mandato de dar aparece nuevamente como la última instrucción de esta serie, ¿verdad? Al dar a los demás, la persona recibirá dones que Dios en recompensa y en abundancia, ¿verdad? Una medida buena, como dice, apretada, remecida y rebosante les darán en el regazo. O sea, ese va a ser el pago o el premio para aquellos que den a las personas sin esperar nada a cambio. Jesús resume su enseñanza con una especie de colorario, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la geometría que habían colorarios, ¿verdad? Que de la regla y después de la regla de otro. A eso nos referimos con colorario. Jesús resume su enseñanza con una especie de colorario de la regla de oro. O sea que de la regla de oro sale a reducir que la medida con que ustedes midan se usará para medirlo a ustedes también, a todos nosotros. ¿No? Vamos entonces a leer los últimos versículos de este capítulo, que dicen así. Dice, Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tiene en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que te saque la pelusa que tiene en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así como el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construye su casa sobre tierra, sin cimientos.
La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Palabra de Dios. Fíjense, en este último pasaje del sermón, Jesús enseña al estilo de las parábolas, utilizando una variedad de imágenes vividas, ¿verdad? En la primera señala a un ciego que no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerían en un hoyo. Jesús habla metafóricamente de la relación entre maestro y discípulo, ¿verdad? El dicho paralelo en Mateo a este se aplica específicamente a los fariseos como falsos maestros, como lobos con piel de cordero, ¿verdad? Jesús mismo será llamado maestro unas 12 veces en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? O sea que no es que esté en contra de los maestros, sino de los que son falsos maestros. Como todo discípulo será como el maestro, Jesús presenta a su gente, a sus oyentes, con una decisión: o seguirlo a él como maestro o a los otros, a los fariseos, ¿verdad? O sea que o lo sigue a él, que es el maestro por excelencia, que es el camino, la verdad y la vida, o sigue a aquellos que son falsos maestros, que enseñan otras cosas que no está enseñando Jesucristo. Y eso se aplica hoy en día. Como dice San Pablo en una de sus cartas, dice: si yo les predico algo diferente a lo que Jesucristo predicó, o si viene un ángel del cielo y les predica algo diferente a lo que Jesucristo nos enseñó, que sea anatema, ¿verdad? O sea que no podemos seguir a otras personas que estén predicando algo que Jesucristo no haya enseñado. Y para eso pues hay que discernir y hay que estar preparado, hay que saber lo que Él enseñó en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, ¿verdad? En la tradición oral. Ya lo leímos, pero quiero recordarle el versículo 41 y el 42 dice: ¿y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo y no eres consciente de la viga que tiene en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: deja que te saque la pelusa que tiene en el ojo, si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano, ¿verdad? Bastante literal. La imagen de la astilla en el ojo del hermano o la pelusa y la viga en el propio ojo enseña la lección de no juzgar las faltas ajenas, sin antes enfrentar nuestras propias faltas más graves, ¿verdad? De lo contrario, se cae en la hipocresía. Y usualmente uno tiende a ver los defectos de otras personas que nosotros mismos tenemos. Como dice, un ladrón, no hay mejor que un ladrón para conocer a otro ladrón, ¿verdad? Por lo tanto, usualmente cuando nosotros identificamos algo que esa persona tiene mal es porque nosotros también tenemos el mismo defecto. Jesús no prohíbe la corrección fraterna, ¿no? Porque en el capítulo 17 él dice que si uno ve al hermano que hace algo malo, uno debe de llamarlo, ¿verdad? Sino el espíritu crítico y acusador. O sea, cuando uno hace una corrección que es destructiva en vez de constructiva, ¿verdad? El contexto sugiere una alusión directa a los fariseos, siempre atentos para encontrar motivos de acusación, sobre todo en Jesucristo, ¿verdad? En el versículo 46 al 45 dice: no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo, de su fondo malo, saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón, ¿verdad? Jesús presenta la lección entre dos modos de vida, uno bueno y otro malo, mediante la imagen del árbol que se conoce por su fruto, ¿verdad? Sea bueno o podrido. Los primeros cristianos utilizaron este tema bíblico de los dos caminos como el método de instrucción moral, ¿verdad?
Este tema tiene sus raíces en pasajes del Antiguo Testamento que también contrastan los caminos de la vida y la muerte, ¿verdad? Cuando en Deuteronomio 30, ¿verdad? Primero Moisés y después más tarde también Josué hacen lo mismo, que le dicen al pueblo que escogen muerte o vida, que escogen la ley de Dios o los ídolos, ¿verdad? E incluso usan la imagen del árbol y sus frutos, como el Salmo, el primer Salmo, ¿verdad? Y en el último versículo que habla sobre el que construye le voy a decir a quién se parece el que viene a mí, escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construye su casa sobre tierra, sin cimiento. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre para aquella casa, ¿verdad? En el Antiguo Testamento la enseñanza de los dos caminos consistía en cumplir lo que Dios había mandado. Por lo tanto, Jesús dice ahora, hagan lo que yo les mando, ¿verdad? Como dice en los pasajes, dice, yo los llamo mis amigos, siempre y cuando, ¿qué? Cumplan mis mandamientos, ¿verdad? Enseñar con tal autoridad solo es posible para quien es Señor. El mismo que se reveló a Moisés en el Sinaí y más tarde en varias ocasiones en la tienda, ¿verdad? El énfasis en Jesús en estos versículos finales, indicados por los pronombres me y mis, recuerda a los lectores que este sermón no es simplemente una colección de enseñanzas morales, como puede ser el libro de los Proverbios, el libro de Sabiduría, sino una propuesta de discipulado, ¿verdad? Una propuesta para todo aquel que quiere ser su discípulo. Y la propuesta empieza por obedecer al Maestro Divino para llegar a ser como Él, ¿verdad? Y la imagen final de dos personas que construyen una casa ilustra este camino del discipulado y quien no es discípulo, lo contrario. Un verdadero discípulo de Jesús es quien escucha sus palabras y las pone en práctica, no como aquel que escucha pero no actúa, ¿verdad? Eso también me acuerda la parábola que dice de los dos hijos, que el padre le dijo, le dijo a un hijo, vete y haz esto en el campo, y el hijo dijo, no, yo no voy a hacerlo, pero después fue y lo hizo. Y el otro dijo, sí, yo lo voy a hacer, le dijo al papá, pero después no lo hizo, ¿verdad? Es parte de esta manera de ver las cosas como dos caminos diferentes, ¿verdad? Por lo tanto, el primero de estas personas que oyen es como el que construye la casa sobre la roca, mientras que el segundo sobre arena o tierra, ¿verdad? Solo la primera casa resiste la inundación y la violencia del río desbordado, que eso lo vamos a ver también en Apocalipsis, lo vimos ya en Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? La otra se derrumba por completo. Con esta imagen final, Jesús invita a cada discípulo a considerar su propia respuesta a sus palabras. ¿Qué va a hacer? ¿Construir la casa sobre roca? ¿Sobre mis palabras? ¿Sobre seguir mi ejemplo? ¿Seguir mis mandamientos? ¿O básicamente va a ignorar mi enseñanza y entonces va a ser responsable de tu propia condena? Porque Dios no condena a nadie, somos nosotros quienes nos condenamos, ¿verdad? Y con eso acabamos la clase de esta noche. Vamos entonces a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.